Buenas tardes a todos y todas. Hoy, 23 de noviembre del año 2023, siendo las 18 horas 13 minutos en hora argentina, vamos a dar inicio al último ciclo, perdón, a la última sesión del seminario del permanente en Derecho Crítico en Contextos, desarrollado desde el Centro de Investigación en Derecho Crítico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. El seminario eh, está pensado como una propuesta de intercambio pedagógico, donde, bueno, múltiples investigadores a lo largo del año han expuesto diversas reflexiones, posicionamientos vinculados a cuestiones socioambientales. Este ciclo puntualmente está pensado para abordar cuestiones vinculadas con el medio ambiente, con la ecología política, ¿no? Y cómo el derecho está atravesado, bueno, por la política, la ciencia, el poder y muchos ejes transversales. En el día de hoy tenemos la posibilidad de contar con la presencia de la doctora Alcira Bonilla. Ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, también es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es docente e investigadora del CONICET. También es profesora titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, directora de la sección Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural del Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, también ha participado en muchísimos seminarios de maestrías y doctorados, tanto en universidades nacionales como extranjeras. Y en el día de hoy la doctora va a ponernos un tema muy importante que se llama el derecho humano al agua potable como cuestión de justicia ética y contextual. Doctora, tiene unos 45 minutos, 40 minutos, un poco la dinámica del seminario es que usted pueda exponer su tema y después, bueno, una vez que termine, abrimos el diálogo, intercambiamos también para aquellas personas que deseen, bueno, hacer algún tipo de observación o abrir al diálogo directamente. Así que sin más preámbulos, le agradezco mucho su presencia y le paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación también, Alejandro, y a quienes están aquí. Bueno, a Emilce, y a Nazareno, que sé que anda por allí dando vueltas. Pero que no le vamos a pedir que me escuche para nada, solamente me despediré de él al final. Este, bueno, en realidad esto es un trabajo que está en realización, pero me interesa mucho la cuestión. Como bien sabe Alejandro, que me escuchó hablar de esto en Tucumán, bueno, ya en Tucumán presenté una ponencia más o menos con el mismo título. Voy a tomar algunas cosas de esa ponencia, voy a añadir otras. Digo esto porque sinceramente sigo estudiando el tema, me apasiona y todo lo que me puedan dar, bueno, será muy bienvenido. Le contaba a Alejandro el otro día que estaba buscando una tesis de doctorado de La Pampa, la conseguí. Me intercambié con la doctoranda, con la doctora, bueno, y así voy recopilando materiales y relaborando el tema. El título es El derecho humano al agua potable como cuestión de justicia anamnética y contextual. Ya vamos a ver qué quiero decir con esto y cómo de alguna manera voy a extender la idea tanto del derecho humano al agua potable para hacerlo no solamente humano, y voy a mostrar cómo también la idea de justicia anamnética, normalmente vinculada con las víctimas históricas, tiene también otras víctimas históricas, que son el ambiente, los seres vivos, los elementos de la naturaleza, etc. Lo de contextual, como se pueden dar cuenta, necesita un poco menos de explicación, pero ya voy a decir algo al respecto. Bueno, según todas las cosmogonías y cosmologías antiguas, el agua no es solo uno de los elementos, 4 o 5, los que consideren,
que nos constituyen y constituyen el mundo que habitamos, sino que sobre todo se la considera fuente dadora y nutricia de la vida. Tenemos bibliotecas sobre esto, a lo que no me voy a referir. Pero, entre otros, conseguí un ejemplo que no lo dije en Tucumán, que me parece muy interesante, que es el de los pueblos guaraníes, antiguos y actuales, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes sabe un poquito de guaraní, saben que el fonema I, no sé cómo lo pronuncio yo, lo debo pronunciar muy mal, significa agua y es fundamental porque aparece en diversas palabras que designan elementos de la naturaleza y modos de relacionamiento con el entorno natural. La idea de agua, entonces, entre otras palabras, está presente en los 4 elementos de la naturaleza y en las palabras que los designan. El agua propiamente, ya dijimos, y la tierra, Ibi, el aire, Ibitú, y el fuego, Iratá, para el antiguo guaraní que evoluciona al Itatá y finalmente ahora Tatá. Pero lo importante es eso, ¿no? Bueno, a diferencia de estos testimonios, constatamos que la expansión mundial del neoliberalismo a partir del último tercio del siglo pasado y de la globalización como su ideología, no solo profundizó el estilo moderno de relación objetivizante e instrumental de los seres humanos occidentales, sobre todo, y su influencia con los seres vivos y el resto de la naturaleza, sino que trajo aparejados estilos neocoloniales de explotación de los bienes públicos y de los bienes comunes, los mal llamados recursos naturales. Expolio que se profundizó durante la pandemia de COVID-19 y continúa. No voy a señalar una enorme cantidad, ¿no es cierto?, de testimonios de lo que acabo de decir, pero simplemente decir que, bueno, bien sabemos, ¿no?, la existencia de la polución, del agotamiento de fuentes naturales de agua potable, debido a prácticas de regadío, minería, macroindustrias, en las que se derrocha el agua con la consecuente escasez de la misma para innumerables seres vivos, incluidos los humanos. Por eso que yo elegí como epígrafe para mi exposición, también lo dije así, en Tucumán, un dístico de la poeta argentina Alicia Genovese, que en un precioso libro titulado Aguas, precisamente del año 2013, perdón, dice lo siguiente: en el agua que muere, la propia muerte. Expresa con eso, ¿no es cierto?, la tragedia que estamos viviendo con la disminución y mercantilización, sobre todo del agua potable. Indudablemente esto no es nuevo, estas prácticas no hacen sino profundizar otras históricas. Bien sabemos, lo contaba Brailovsky en Memoria Verde, por ejemplo, que los españoles cuando necesitaban agua, bueno, no hesitaban en cegar cursos de agua o en talar árboles en las nacientes de los cursos de agua, etc. Estas prácticas se han seguido a lo largo del establecimiento del capitalismo moderno y contemporáneo, y es por eso que en nuestro tiempo las guerras del agua se han multiplicado. Sin ir más lejos, pensemos en la tremenda guerra del agua que se sigue librando desde el año 1948 para acá entre Israel y el pueblo palestino. Bueno, la Argentina acaba de contratar hace unos meses, ¿no?, con Acoró, la empresa israelí, justamente para el control de las aguas en varias de nuestras provincias cordilleranas. Pensemos el problema de Mendoza, La Pampa, con la cuestión del Atuel, y bueno, como dice la frase popular, agárrate Catalina. Sigamos. Ahora, entonces, en realidad, la conflictividad más violenta, como dice un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rafael Grassa,
no es por la carencia de agua, sino por la gestión y la gobernanza del agua en general y las situaciones de explotación, despilfarro, etcétera, que provocan entonces la escasez o la carencia de la misma. Bueno, yo no soy abogada y ya no lo voy a hacer, pero entonces me voy a referir al tema desde un enfoque filosófico que por supuesto tiene que ampliarse con miradas hacia otras disciplinas, también indudablemente el derecho. Mi enfoque filosófico es fuertemente ético-político y es ecofilosófico propiamente dicho, intercultural, nuestro americano y, como diría aquí el colega Medici, de liberación. Bueno, siendo el agua potable condición esencial para la vida de los seres y de los grupos humanos y no humanos, voy a defender la idea de que la inclusión, reconocimiento y realización del derecho humano al agua potable, vale decir su institución plena, es parte importante de una justicia anamnética y contextual y por lo tanto social y ecológica. Junto a varias investigadoras e investigadores y militantes, propugno una justicia de este tipo porque es la única capaz de crear horizontes de buen vivir, vale decir, de convivialidad posible entre seres y grupos humanos y no humanos. Atención que no he dicho convivencia, he dicho convivialidad. Es decir, la convivencia puede ser conflictiva. La convivialidad es lo que se da en la solidaridad, en la amistad, en el compartir el pan, efectivamente. Bueno, para sostener argumentativamente esta idea, estructuré más o menos la exposición en 3 secciones, que las voy a ir acortando porque ya me queda media hora, ¿no? Más o menos. La primera, el agua potable. ¿Recurso natural o bien común? La segunda, antecedentes y discusiones sobre el derecho humano al agua. Y la tercera, consideración del derecho humano al agua como parte integrante de una justicia anamnética y contextual. Bueno, agua potable, recurso natural o bien común. Aunque está muy desacreditado en ciencia el discurso sobre la neutralidad de los saberes, sin embargo, a nivel, diríamos, de la práctica habitual y del lenguaje, también entre los científicos muchas veces usamos determinados conceptos sin preguntarnos por los sustratos ideológicos que cada uno de estos encierran. Un caso emblemático es el de recurso natural, que a veces tiene los aditamentos de perpetuo, o renovable, o no renovable, o posible, y también en algunos casos estratégico. Fíjense lo que cada uno de estos adjetivos, unido a recursos, puede significar. El geógrafo Carlos Reborati, que fue director del Departamento de Geografía de nuestra facultad, también en algún momento secretario de investigación de la facultad, analiza la formación de este concepto de recurso natural poniendo en evidencia que en su base hay un concepto instrumental del ambiente, concebido como mera reserva, gran reserva de los mismos. Desde este punto de vista, un elemento cualquiera de la naturaleza es un recurso en tanto y en cuanto se ha visualizado como tal por parte de la sociedad. El cobre fue uno de los recursos y es uno de los recursos importantes, pero en una época el cobre era un gran recurso y nadie hablaba del litio. Y hoy estamos con el tema del litio, etc. Bueno, no voy a seguir hablando sobre el tema de los recursos porque, bueno, sobre esto hay mucha bibliografía, el manual de Reborati está a disposición de todo el mundo, pero el agua, indudablemente, es
el ejemplo del recurso, y de ese recurso que se piensa perpetuo, que se piensa renovable, porque el agua tiene un ciclo, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ver que esto no es así y que frente a la idea de los recursos se ha manejado, se ha instalado, por suerte, en las discusiones de los economistas, de los ambientalistas, etcétera, en nuestro tiempo también de quienes hacen política y de los quienes hacen teoría política con estas cosas, y supongo que en el derecho también, la idea de bienes comunes. Esta idea de bienes comunes, por ejemplo, Emilce, a vos que te interesa el tema, está recogida por el Papa en la encíclica Laudato Si y en los documentos posteriores. Bueno, ¿qué son estos bienes comunes? Cito un textito del economista Adriana Calvo, que lo dice de un modo sencillo y claro de la siguiente manera: agua, tierra, bosques, glaciares, plazas, información, software libre, uso de patentes, participación democrática, nos remite a lo común. Pero cuando hablamos de lo común, no hablamos simplemente de un recurso o de una cosa. Nos estamos refiriendo a algo que podría ser un recurso junto a una comunidad. Nos estamos refiriendo a valores sociales, reglas y normas que sirven para organizarse. Una economía de lo común, concluye Calvo, no puede ser sino relacional. Yo puedo hacer una pequeña crítica del texto de Calvo diciendo que es todavía muy antropocéntrico el texto. Es decir, yo puedo hablar del tema de los bienes comunes desde otro lugar que no sea antropocéntrico. Por ejemplo, hay un hermoso texto de Beat Dicci. Beat Dicci es un teólogo, uno de los fundadores de la filosofía intercultural, que en el año 16 vino a la Argentina de unas conferencias en ciencias económicas y también en Salta, y sintetiza en una de esas conferencias en 10 rasgos los de los bienes comunes, que ahora no los voy a citar, después si quieren les mando un texto escrito para que ustedes lo tengan, pero sí me interesan dos elementos que él señala aquí. Bueno, un poco inspirándose en Michael Hart y Tony Negri en Commonwealth, una obra del año, la traducción es del 11, no me acuerdo exactamente el original de qué año es. Dice lo siguiente, que podemos hablar, ¿no es cierto?, de una ecología de lo común. Es decir, los principios estos de los commons valen tanto para las personas como para el resto de la naturaleza e indican sus interdependencias dinámicas y que se pueden poseer pero sin propiedad. Es decir, el tema de la propiedad es lo que queda, de la propiedad exclusiva, ¿no? Es lo que queda de alguna manera anulado aquí. Entonces, por eso él ya habla, ¿no?, de una ecología de lo común que comprende también a los seres humanos y a los no humanos de la naturaleza, en tanto están o podrían estar en interdependencia dinámica. Bueno, dejo el tema de recurso o bien común, ya nos quedamos con la idea de que es un bien común de determinado tipo, introduciendo esta variante que pone Dicci, que me parece sumamente apropiada para un poco diríamos, las militancias que hacemos nosotros, realmente. Bueno, antecedentes y discusiones actuales del derecho humano al agua. El catálogo de los derechos humanos con reconocimiento universal, aquí me meto con el derecho, ustedes disculpen, con el derecho internacional de los derechos humanos, ha incorporado desde hace algunos años
con carácter de derecho humano, el libre y suficiente acceso humano al agua potable. Concretamente, el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292. Quiero pensar, pensando bien, que quizá lo haya hecho para paliar de algún modo el modo liberal o neoliberal de concebir los bienes comunes como mercancías. Me parece que el documento puede interpretarse en este sentido si uno lee, ahora no lo voy a hacer indudablemente, la lista de antecedentes mediatos e inmediatos que trae, etcétera. Y sobre todo la preocupación que se expresa por la situación dramática en ese momento, ahora puede ser de muchos de más de 800 millones de personas sin acceso al agua potable. Actualmente se calcula que pasan los 2.000 millones, perdón. Y más de 2.600 millones sin acceso al saneamiento básico, y hoy serían unos 4.400 millones. Es decir, más de la mitad de la población mundial. Piensen ustedes lo que esto significa y significó durante la pandemia de COVID, ¿no? Donde el lavado de manos era la condición higiénica básica recomendada, y nosotros podemos pensar que consistía en un lujo para una gran parte de la humanidad, muy cercana, la que teníamos aquí en Buenos Aires, en la Villa 31, ¿no? Bueno, entonces, no voy a hablar de los problemas vinculados con el agua, simplemente señalar que este este bien común, aunque nosotros decimos poéticamente que vivimos en un planeta azul, es indudablemente un bien escaso. Y es un bien escaso porque solo el 0,3% del agua potable es apta para el consumo humano, y su mayor parte se encuentra en los polos y en la atmósfera. Entonces, fíjense que el acceso que nosotros tenemos al agua potable o a la cantidad de agua potable a la que tenemos acceso es muy pequeña si la comparamos con la masa real de agua potable. Bueno, esto para que veamos un poco el problema. No voy a seguir con los temas que todos más o menos vamos conociendo porque estamos informados de un modo o de otro, pero sí quiero señalar algo que me parece muy importante, que también lo señalé en Tucumán, porque tiene que ver con las situaciones diversas por las que hemos pasado y vamos a pasar, y quizá de modo más grave todavía en los próximos años. Ustedes, los abogados y abogadas, lo saben, nosotras las que no lo somos un poco menos, pero ustedes saben que así como podemos decir que el marco normativo general de los derechos humanos es también un antecedente y un refuerzo del derecho humano al agua, también es importante la protección que estos marcos dan al derecho a defender los derechos humanos. Ese también es un derecho. Hay un término de defensor o defensora de derechos humanos que aparece por primera vez en el año 1998. Con respecto del agua, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el derecho humano al agua está especialmente vulnerado en territorios donde los marcos legales e institucionales son más frágiles, sobre todo en territorios en donde habitan comunidades campesinas e indígenas. Pero también entre ellas se da la formación de grupos que defienden los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque estos recursos hídricos son básicos
vitales para sus formas de existencia comunitaria, su derecho a administrar los bienes comunes, a tener libertad de movimiento, a ser consultados, etc. Sin embargo, muchos de estos grupos, no me atrevo a decir la mayor parte, pero sí muchos, son criminalizados y reprimidos, haciéndose caso omiso de su derecho a defender un derecho que es un derecho humano y de los seres naturales. Una investigadora también de Barcelona dice que este tipo de actividades, y lo sabemos también nosotros, se ha convertido en una actividad de gran riesgo. Y como muchos de estos grupos están integrados por mujeres, son estas mujeres las que también sufren formas de violencia que están teñidas por su pertenencia genérica. Lo comparábamos la vez pasada con un trabajo que hace una de nuestras compañeras de grupo, sobre las violencias sexuales a las que fueron sometidas las militantes detenidas por la dictadura. Bueno, lo mismo pasa con estas mujeres. Encontramos el mismo tipo de violencia, ¿no? Violaciones, todo tipo de vejaciones y además la crítica social y grupal, porque estas mujeres presuntamente estarían desempeñando funciones, roles para los cuales la naturaleza no las ha hecho. Entonces se están comportando como varones, están tomando lugares que no les corresponden. Bueno, el calco entre una y otro tipo de situaciones es realmente de un paralelismo atroz. Voy al tercer punto. No quiero añadir un nuevo derecho al catálogo de los derechos humanos. Estos amigos del derecho crítico nos han alertado muy bien acerca de la inconveniencia de multiplicar derechos porque sí. Es decir, no se trata de inventar catálogos, sino que se trata, en definitiva, como ustedes nos han enseñado, de instituir libertades. Entonces, cuando yo hablo de distintas formas de justicia, en realidad no estoy hablando de justicias diferentes, sino de los rasgos de una sola justicia, que es la única capaz de hacerse cargo de los derechos de las comunidades y de los sectores de población, y cuando hablo de población humana y no humana, más afectados por los avances del neoliberalismo y sus intentos de imponer leyes privatistas, exitistas, individualistas. Desde el punto de vista filosófico, para mí no es sino la versión contemporánea de esa ley del más fuerte, ya tan trabajada y caricaturizada por Platón en sus diálogos en los personajes de los sofistas Calicles y Trasímaco. Bueno, en los debates sobre el derecho humano al agua potable, debates que no son solamente debates teóricos, debates que tienen que ver con políticas, con conflictos que pueden ser internacionales o no, o de empresas con varias naciones, más que con una solamente, etcétera. Bueno, en esos debates aparecen siempre esgrimidas diversas concepciones de justicia. Todos los contendientes esgrimen alguna concepción de justicia. Entonces, ahí se plantea un problema. Se habla en este campo, obviamente, de una justicia hídrica, pero la expresión justicia hídrica es una expresión por completo confusa, porque puede querer decir la justicia del que se apropia y la justicia del que está siendo dañado. Entonces, lo que tenemos que ver es de qué justicia debemos hablar y de qué justicia se trata en estos casos. Bueno, yo traje dos ejemplos porque en algo me tuve que basar para empezar a estudiar estas cosas.
Un ejemplo es un artículo que se publicó por primera vez en 2014, hecho por autores que pertenecen al London Water Research Group y que son autores netamente antiliberales, que evidencian un pensamiento crítico sobre el poder y que propugnan soluciones basadas en algún modo de justicia social, que en lugar de hacer lugar a los consensos, que es lo que se busca normalmente en todas estas reuniones y contiendas, en realidad se haga lugar a los conflictos, se dé lugar a las demandas. ¿Y a qué demandas? A las demandas de los sectores más afectados, sean las demandas de los grupos humanos, pero también las demandas ambientales. Ellos dicen, cito, señalar la necesidad de preguntar y responder sobre la cuestión de la justicia en la pregunta hidropolítica: ¿quién decide quién debe obtener agua, cuándo, cómo y por qué? Es una de las principales contribuciones de este trabajo. Contribución que, si ustedes lo leen con atención, lo pueden bajar porque está en una revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, del año 2021, está la traducción del artículo del 14. Ustedes se van a dar cuenta que con todas las buenas intenciones de estos autores no se llega a una solución. Es más, para mí lo más interesante de este texto, que es muy cuidadoso, es la confesión con la que concluye. Después de analizar las posibilidades y límites que ofrecen diversas posiciones, como por ejemplo el procedimentalismo de Rawls, el liberalismo mitigado, podríamos decirlo, de Amartya Sen, o ya la posición más francamente, diríamos, activa en su defensa de Iris Marion Young, concluyen, cito, la tarea pendiente más importante es explorar las contribuciones relevantes de las tradiciones de justicia que no se abordan aquí. Epa, ¿qué queremos decir con eso? Pasemos la lista de las tradiciones de justicia que ellos abordan. Los tres más importantes son estos. Pero después hay una cantidad de autores contemporáneos valiosos sobre la cuestión de la justicia que no están abordados. Ningún latinoamericano, obviamente, ni que hablar los pueblos originarios. Los pueblos originarios son contemplados, son citados, son objeto de benevolencia, pero no son sujetos en el texto. Bueno, entonces con esta cosita que acabo de hacer, están señalando su propio déficit argumentativo, puesto que no pueden dar respuesta a todos los problemas que se presentan por no conocer a fondo y con las herramientas que deberían manejar los contextos difíciles, preñados de luchas de poder, de desigualdades y de dominaciones, a veces seculares, pero también contextos en los que los imaginarios, las mentalidades, las cosmologías, los modos de vida son completamente diferentes a los de estos británicos de buena voluntad, ¿no? Bueno, el otro ejemplo, en el año 21 también se publicó bajo la coordinación de Alicia Guzmán León el resultado de un seminario sobre justicia hídrica que se realizó durante 11 años en el Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas del Cusco y que tiene un enfoque netamente ecopolítico. Hay entre todos los estudios algunos muy pormenorizados y un trabajo teórico de enjundia realmente, pero más general, que es el de Eduardo Budinas, el ecologista y colega uruguayo, que se titula Justicia hídrica, explorando las variedades de justicia y los derechos de la naturaleza. Es un texto muy didáctico
cuya lectura recomiendo. Al igual que los investigadores británicos, propone abordar el tema a través de una ponderación de las teorías de la justicia vigentes, dada su influencia en los diversos enfoques de justicia hídrica y sobre las políticas al respecto. Pero a diferencia de los anteriores, suma la atención a la justicia ecológica y a modelos de la misma que no trata a fondo, basados en concepciones y prácticas de los pueblos originarios, así como también la referencia a las constituciones de los países latinoamericanos que han reconocido las leyes de la naturaleza, especialmente el Ecuador. A entender de Gudinas, la mayor parte de las concepciones contemporáneas de la justicia y las políticas configuradas o a partir de ellas o que la tienen como trasfondo, resultan abiertamente antropocéntricas, sean de tipo mercantilista a rajatabla o desarrollistas. Este antropocentrismo, privilegia los valores humanos y en especial los económicos, lo que redunda en formas de justicia correctiva o distributiva que en realidad no toman en cuenta ni la naturaleza ni otras formas de concebir la relación entre los seres humanos y la naturaleza. El texto abunda en muchos ejemplos muy interesantes, solamente señalo. Dice, se daría, por ejemplo, pensando en los desarrollistas, ¿no? Se daría un círculo vicioso. Por un lado, las políticas desarrollistas necesitan de los extractivismos para obtener sus ingresos económicos. Recordemos, ¿no es cierto?, toda la prédica desarrollista del último tiempo del gobierno argentino, con las exportaciones y los recursos, y tenemos todos los recursos que el mundo necesita, etcétera, etcétera. Bueno, esa es típica prédica desarrollista. No fue neoliberal, fue desarrollista. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay que compensar a quienes sufren impactos sociales y ambientales. ¿Cómo es la compensación? Y la compensación es siempre económica, porque aunque sea, por ejemplo, un tratamiento para curar, no sé si fuera curable, un cáncer provocado por el uso de una sustancia, y bueno, es siempre económico. Como señala Gudinas, de esta manera la justicia queda atrapada en un círculo vicioso que requiere de más actividades social y ambientalmente dañinas. El horizonte posible estaría para ellos en una justicia distributiva perfecta que distribuiría entre toda la población tanto las ganancias de ese desarrollo como también los perjuicios sociales y ambientales. Bueno, a eso parecía que estábamos condenados. Ahora quizá estemos condenados a algo peor. El antropocentrismo también se caracteriza por su vínculo con las ciencias occidentales de base cartesiana, como yo dije al comienzo, y su concepción objetivizante e instrumental de la naturaleza. Por eso que algunos dicen que las injusticias de origen ambiental a veces se originan en una mala aplicación de procedimientos tecnológicos porque se emplean o porque se emplean tecnologías inadecuadas o por errores humanos, por accidentes, pero nunca van a señalar que esto tiene que ver con los modos modernos de apropiación de la naturaleza. Por lo tanto, la reparación de las injusticias o bien sería económica, como vimos en una primera posibilidad, o bien sería cuestión de reemplazar tecnologías, de inventar, diríamos, otros recursos, etc. Bueno, hasta aquí esta forma muy vinculada a lo económico y a las formas modernas de concebir la relación de los seres humanos con la naturaleza. Un pasito más adelante, señala Gudinas, se dan la denominada justicia ambiental, que pone el acento en las consecuencias de los impactos sobre el ambiente, en la calidad de vida o en la salud, especialmente de los grupos pobres o marginalizados, de las minorías étnicas, de los pueblos indígenas,
o de los que viven en sitios directamente afectados, como por ejemplo, eso ha sido denunciado por el denominado racismo ambiental, que es una corriente que surgió en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, más o menos, sumamente interesante. Pero, por supuesto, aunque se insiste mucho en esta justicia ambiental, en la necesidad de dar respuestas reparadoras de tipo compensatorio a los grupos y al medio natural que ha sufrido los impactos, siempre esta justicia se va a enmarcar, dice Budinas, en una mercantilización de la naturaleza. Un cambio fundamental, en cambio, perdón por la repetición, es el provocado por la aparición de diversas posturas biocentristas. Él nombra unas cuantas, yo ahora no las voy a nombrar. ¿Por qué biocentristas? Porque no restringen la valoración a las personas y admiten valores propios en lo no humano o en la naturaleza. Ustedes recuerden, ¿no es cierto?, el famoso principio kantiano. Todo tiene precio menos la persona humana, que tiene dignidad y vale por lo tanto. Bueno, entonces, se vuelve necesario, dice Budinas, reconocer una justicia ecológica enfocada en asegurar los derechos de los sujetos no humanos, que reconozca, esto es muy importante, la existencia de comunidades de justicia mixtas entre humanos y no humanos, o incluso comunidades constituidas únicamente por no humanos. Es decir, pensar la justicia sin la atadura antropocéntrica. De este modo de pensar, obviamente se puede derivar una justicia hídrica muy distinta de las habituales. ¿Por qué? Porque es una justicia que lo que busca es asegurar la sobrevida de los ecosistemas, incluyendo obviamente los cursos de agua, concebidos como ecosistemas en sí mismos, pero en muchos casos además con otros valores, con valores culturales, por ejemplo, los grupos humanos que conciben la existencia de determinados seres o espíritus de los ríos, de los lagos, etc. Bueno, obviamente que estas formas de ampliar la comunidad de justicia ya existen entre muchos grupos. Lo que pasa es que tienen que venir los investigadores para que el mundo se entere de que hay otras formas de pensar la justicia. Desde este lugar es donde yo quiero realmente hablar con ustedes un poquito de la justicia contextual y anamnética para que podamos pensar lo que denominamos derecho humano al agua potable de un modo no antropocéntrico y holístico que haga lugar también a las diferencias. Reforzar la necesidad de una perspectiva contextual de la justicia y abogar por una justicia anamnética daría cierta respuesta al problema que los británicos dejaron pendiente y que en parte queda satisfecha por la presentación de Bunina, pero también incorporaría una dimensión temporal, una dimensión de memorias que habitualmente está ausente en los estudios, tanto en los estudios teóricos como en los estudios que se hacen para la resolución de los diversos conflictos, pero que esta dimensión temporal de memorias está siempre viva en los grupos humanos y en los pueblos. Hace 3 años, un grupo de investigadores e investigadoras, convocado por Ricardo Salas Astraín de la Universidad Católica de Temuco, que es uno de los grandes defensores de la justicia contextual, se publicó un libro que se titulaba Luchas sociales, justicia contextualizada y dignidad de los pueblos. Justamente allí lo que pretendimos quienes colaboramos en ese libro fue eso, mostrar que la necesidad de la contextualización tanto
diríamos, local como histórica de los conflictos y por lo tanto la contextualización, la necesidad de la contextualización de la justicia, sobre todo a partir de una matriz que si bien es plural, tiene rasgos comunes, que son las formas que compartimos con todos los demás pueblos de Abya Yala en las creencias, diríamos, acerca de la naturaleza y también acerca de lo que han sido los procesos de conquista, de colonización, de dominación, de imperialismo, etc. Entonces, esta sería la idea de una justicia contextual, donde obviamente las cuestiones vinculadas con el ambiente y las cuestiones vinculadas con el agua y con el agua potable no ocupan un lugar secundario, sino que ocupan uno de los lugares importantes. Si ustedes quieren pensar este tema con ejemplos de nuestro país, que yo no he estudiado, pero que me prometo a mí misma estudiar con cierto detenimiento, bueno, tenemos cantidades de asuntos para trabajar. La explotación, ¿no es cierto?, minera completamente irracional, ha contaminado y cegado cursos de agua, la explotación agrícola también irracional, ha polucionado, ha cambiado, ha variado los cursos de agua, el régimen de lluvias, etc. Es decir, en nuestro propio medio, en nuestro propio país, tenemos, bueno, una cantidad inmensa de casos para trabajar desde este lugar. Y ahora sí, me termino rápidamente hablando un poco de la justicia anamnética. Como digo, no son muchas justicias, es una idea de justicia que voy enriqueciendo a partir de estudios diversos, no ecléctica, no es ecléctica, sino que justamente se va enriqueciendo porque tiene un núcleo común. Bueno, cuando nosotros hablamos de justicia anamnética, traducir ese término resulta un tanto difícil y la podríamos vulgarizar como justicia rememorante. Justicia no de mera memoria, justicia rememorante, justicia que activamente hace memoria. Es lo que nosotros decimos normalmente cuando hablamos de la cuestión en la Argentina de derechos humanos, etcétera, memoria activa. Entonces, es una justicia rememorante. ¿Rememorante de qué? Rememorante de las víctimas de la injusticia. Pero las víctimas de la injusticia, como bien podemos darnos cuenta, no son solamente los seres humanos y los grupos humanos. Las víctimas de la injusticia son también los seres vivos, son también los bienes comunes, los elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, yo he trabajado, bueno, tengo varias páginas escritas sobre eso que no se las puedo leer, pero he trabajado sobre todo los textos de un autor español, Reyes Mate, que muchos de ustedes conocerán. Reyes Mate comienza trabajando las cuestiones de esta justicia anamnética a partir de sus estudios sobre el Holocausto, un poco bajo la inspiración de Walter Benjamin. Y él no va mucho más allá, diríamos, de estos trabajos, simplemente yo en este momento me apropio de esta idea de justicia anamnética porque indudablemente la cuestión se puede ampliar, es decir, puedo ponerle, ¿no es cierto?, el rótulo de víctima no solamente a los seres humanos. Bueno, el trabajo de Reyes Mate es amplio, tiene varios volúmenes. Hay un artículo muy interesante, yo después les puedo pasar la bibliografía, este texto después se los voy a pasar, donde hay un artículo que se publicó en la revista Isegoría, en el mismo año en que él publica
su libro sobre la injusticia, bueno, hace una conferencia muy larga en el SIC en Madrid, y la revista Isegoría publica la conferencia, que trata justamente sobre esto. La conferencia tiene dos partes. Sobre la primera no voy a hablar, porque revisa críticamente las teorías contemporáneas de la justicia, pero desde una óptica muy diferente a lo que hacen los autores británicos y lo que hace Budina. Por eso que allí no lo mencioné a Reyes Mate, aunque tiene críticas muy interesantes. Pero sí, lo más importante es lo siguiente. Él dice que en las discusiones contemporáneas sobre la justicia hay una confusión entre desigualdad e injusticia. El último texto que toma en esa primera parte es el texto de Rousseau, ¿no? Sobre el tema de la desigualdad. Me parece muy, muy interesante diríamos, el argumento que construye a partir de Rousseau, pero lo que él señala es que las desigualdades en realidad son naturales. No nacemos iguales en cuanto unos somos seres humanos, otros son perros, y otros son amebas, pero las desigualdades, todos nacemos en medios diferentes, culturas diferentes, situaciones sociales diferentes y también condiciones diferentes. Unos son lindos, otros son feos, unos son petizos, otros son altos, etc. Entonces, las desigualdades son naturales, pero las injusticias son históricas. Las desigualdades son atemporales. Las injusticias tienen tiempo, se dan en el tiempo. Las desigualdades son moralmente neutras, salvo que no sean desigualdades sino injusticias, ¿no? Por ejemplo, el caso de problemas estructurales que ocasionan desigualdades. Decíamos, las desigualdades son moralmente neutras. Las injusticias conllevan culpas y responsabilidades. Él usa adrede el término bíblico de culpa. Y entonces va a trabajar el tema de la memoria y de la justicia a partir de la expresión la memoria es justicia, y la va a trabajar en 7 puntos. El primer punto es: sin memoria no hay injusticia. Si nosotros no tenemos memoria, me está dando el sol de frente. Si nosotros no tenemos memoria de determinados episodios, nosotros no reconocemos la injusticia. Estamos viviendo en nuestro país, esto es lo más fácil que se me ocurre como ejemplo ahora. Estamos viviendo en nuestro país nuevamente una ola de negacionismo. Sin memoria no hay injusticia. Hay personas jóvenes a las que les tenemos que contar determinados episodios violentos, crímenes de Estado, realmente, que se llevaron a cabo en varios momentos de nuestra historia, no solamente en los 70. Pero si no se los contamos, no lo saben y muchas veces ni siquiera nos creen. Entonces, fíjense, sin memoria no hay injusticia. Si yo creo que un desierto provocado por el abuso de la tierra, por ejemplo, la repetición de cultivos y el agostamiento de la tierra, si yo creo que ese desierto fue siempre desierto, o que es natural que las cosas sean así, que es natural, por ejemplo, una quema de bosques, no hay injusticia. Para que haya injusticia, tiene que haber memoria. Tiene que haber memoria, tiene que aparecer un otro que nos enfrenta. Como dice Reyes Mate, ¿de qué otro estamos hablando? No es de un otro cualquiera. Es ese que nos pregunta desde la experiencia de Auschwitz si esto es un hombre, como decía Levi,
o el que se refería el famoso Antón de Montesinos en el año 1511 en su sermón de Adviento, en la Española, cuando les preguntaba a los encomenderos, ¿acaso estos no son hombres? Al referirse a los indios. O, como dice Jean-Luc Nancy, ese otro es aquel que se presenta como mera capacidad interpelante, como alguien que interrumpe con su novedad, que nos muestra una realidad que estaba oculta o que creíamos amortizada. Entonces, es una mostración que interpela desde una experiencia negativa que no se resigna a la insignificancia, sino que nos asalta como lo que da que pensar. Pero fíjense que esto también requiere de nuestra parte o de la otra parte, requiere un posicionamiento y una apertura particular. Esta es la distinción que hace Walter Benjamin entre verdad y conocimiento. El conocimiento es la luz que el sujeto proyecta sobre el objeto. La verdad, en cambio, es esta. La verdad es la revelación, es la presencia de lo que estaba ocultado. Y es esa presencia efectivamente la que nos interpela. La memoria se sitúa exactamente en ese punto de la historia, dice Reyes Mate, en el que algo impensable para los cánones del conocimiento ocurre. Y en vez de dejarlo ir por el sumidero de la historia, es rescatado por una categoría que lo eleva a la condición de lo que merece ser pensado, de lo que da que pensar. Por supuesto, tiene muchas páginas preciosas dedicadas a este tema de la memoria. La justicia, entonces, esta justicia anamnética, será una memoria determinada por la injusticia. Fíjense, una memoria determinada por la injusticia. Y ya dijimos, sin memoria no hay injusticia. Es decir, es tan activa esta memoria que nos reporta la injusticia. Y a partir de esta injusticia es que nosotros podemos realmente iniciar la justicia. Bueno, por supuesto, la justicia, la memoria es memoria de las víctimas y la justicia no trata simplemente de restituir una igualdad perdida, sino que la justicia trata de devolver el ser, la justicia trata de devolver la dignidad. Son otras cosas, no es la mera igualdad. No se hace justicia volviendo a una situación inicial. Esto realmente es muy importante para tomarlo en cuenta cuando nosotros hablamos de justicia anamnética y cuando conectamos la justicia anamnética con lo que dijimos antes, con la justicia contextual, con la justicia ecológica. ¿Por qué no se vuelve a una situación inicial? Porque la situación inicial fue de injusticia. Entonces, la situación inicial que la memoria revela, la situación inicial que se torna verdad, la situación inicial es la injusticia, o es lo que ha producido una cadena de injusticias. Por lo tanto, yo me hice una pregunta al fin del trabajo, porque si bien la justicia anamnética tiene que ser una justicia reparadora en la medida de lo posible, aunque sea, diríamos, en la no repetición de conductas que llevarían a los mismos resultados, si bien la justicia anamnética tiene que ser una justicia reparadora, mi pregunta final es la siguiente. ¿Es la justicia anamnética
meramente una justicia correctiva pensada con dimensión histórica? Creo que ustedes conmigo van a responder con un rotundo no. La justicia anamnética realmente es la única que no nos restituye una situación anterior. Es la única que hace efectivamente justicia a la vida dañada. Con esto termino. Bueno, muchísimas gracias, Alcira. La verdad que muy necesaria, muy elocuente tu ponencia, tu exposición. Ahora vamos a abrir un diálogo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna intervención, les pido que levanten la manito, ahí la opción que nos brinda la plataforma. Yo personalmente, Alcira, estuve anotando muchas cosas, porque sinceramente me parece muy elocuente, muchísimas cosas que mencionaste, fundamentalmente la noción esta de las víctimas históricas, ¿no? Eh, como algo, haciendo una crítica al antropocentrismo hegemónico, ¿no? Que a lo mejor la naturaleza, esta persistencia, digamos, en la colonialidad de la naturaleza, muchas veces ocultada o negada, precisamente por esto que bien mencionabas de la prédica desarrollista, ¿no? Que tiende a buscar compensar simplemente económicamente los daños y el resto como si no tuviese ningún tipo de valoración o más que la económica, ¿no? Después me gustó mucho algo que mencionaste respecto a esto de intentar y de empezar a dejar de concebir al agua simplemente como un elemento, sino de empezar a entender el agua como una fuente creadora y nutricia de la vida. Me parece que este punto es central, digamos, si es que queremos, digamos, apelar a una justicia contextual y aritmética. Me parece muy importante también que nos hayas traído este concepto de bienes comunes, que es bueno, muy trabajado desde hace muchos años, pero que vuelve a la escena, ¿no? Sobre todo en un contexto donde está la disputa entre bienes públicos, bienes privados, ¿no? Que un poco como que nos quieren meter en esa encerrona. Y también, Alcira, bueno, el tema que trabajás y toda tu línea de investigación personalmente a mí me atraviesa porque tuve la posibilidad y también la enorme responsabilidad de defender legalmente a una comunidad en el año 2018 en la provincia de San Juan. Yo tuve 4 años viviendo en San Juan. San Juan es una provincia que tiene una crisis de agua histórica en este preciso momento. También se ha criticado mucho la decisión de la gestión, bueno, del gobierno de la provincia, precisamente porque ha contratado a esta empresa israelí que mencionabas, que creo que se llama Merokotok, la empresa, para la gestión, ¿no? Del agua. Mecoró, ¿Cómo decirá? Mecoró, Mecoró. Esa empresa, bueno, en San Juan, el agua, digamos, históricamente estuvo gestionada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado, y bueno, a Mm. partir de esta decisión política pasaría a estar en manos de esta empresa, ¿no? Lo cual, bueno, al día de hoy hay mucha crítica, muchos cuestionamientos, y, y otra cosa, Alcira, que me parece muy importante, que señalaste la cuestión del derecho a defender derechos, ¿no? Esto, porque como mencionaba, en lo personal sí, el iniciar todo en su momento se inició una especie de litigio estratégico bueno, para resolver una situación. La realidad, para hacerlo muy resumidamente, yo vivía en una localidad que vivíamos 1.200 personas y llegamos a estar 38 días sin agua, en un lugar donde hay mucha agua, porque este lugar está al pie de la cordillera de los Andes, es en el departamento Iglesia, concretamente donde opera la mina Veladero, que es el emprendimiento de oro de los más importantes de América Latina. Y me acuerdo que cuando se inició todo el proceso legal, sí, fue una situación muy violenta de aprietes, de amenazas, y me acuerdo que incluso hasta acompañamos en el expediente
la propia página de la minera abiertamente decía que utilizaba 1 millón de litros de agua por segundo, ¿no? Y cómo la comunidad, bueno, éramos víctimas, digamos, por no tener agua, ¿no? Y cómo la famosa frase que, bueno, de las organizaciones ambientales, concretamente de San Juan y, bueno, también de Argentina, de esta expresión, ¿no? De que el agua vale más que el oro y, y bueno, que es una lucha que se está llevando a cabo. Así que en lo personal, Alcira, agradecerte, me parece que es muy, muy elocuente, muy necesaria y muy trascendente este tema, porque es un tema muy vigente que requiere indefectiblemente un tratamiento urgente. Y bueno, abro para los presentes, no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna exposición, alguna reflexión, para ya entrar en diálogo con lo que nos ha expuesto Alcira. Yo les quiero pedir disculpas porque me he metido en territorio de abogados, ¿no? Pero me parece que la cuestión de la justicia este, es transversal realmente, que la tenemos que enfocar desde distintos lugares y también como haciendo sinergias para poderla ir llevando adelante, no solamente teóricamente, sino también en las prácticas. Pero creo que la teoría es necesaria porque cada vez más vamos a necesitar tener respuestas prontas, para enfrentar diversas situaciones. Y la del agua es una de las complicadas. Sí, sí, efectivamente, Alcira, me gustó mucho también esto que mencionabas de que, claro, si no hay memoria no puede reconocerse la injusticia. Esto me parece que es algo que se aplica a todo, básicamente, no solo a la cuestión del agua, sino prácticamente a todo. Como bien mencionabas, particularmente estamos atravesando una situación bastante compleja a nivel político por el resultado de las últimas elecciones. Mm, Paradójicamente, el presidente electo, en más de una intervención, dijo abiertamente, ¿no? Que se podía contaminar, ¿no? Que en realidad lo de la contaminación de las sí, empresas no era un problema, porque en realidad, como el presidente electo piensa todo en términos de oferta y demanda y dice que Argentina es un país que tiene mucha agua y que por lo tanto no debería ser un problema, digamos, ¿no? Y que sí lo sería para los países que tienen escasez de agua, ¿no? Entonces, por eso me parece, Alcira, que me parece muy elocuente lo que mencionabas, porque el presidente electo banaliza abiertamente eh, la la contaminación de las aguas. Y, y como bien decías, la cuestión está también importante, trascendental, de abandonar el viejo paradigma de los recursos naturales, que esto ya es algo que me parece que afortunadamente se está abandonando, aunque obviamente sí hay ciertas, al menos en el ámbito tribunalicio, por ahí yo también, los abogados tenemos esas limitaciones, Alcira, sabrás entendernos. En el tribunal sí se hace muy cuesta arriba porque obviamente el Poder Judicial, quizás de los tres poderes, al menos esta es una opinión personal, sí tiene como una perspectiva más conservadora, entonces cuesta más que los jueces y las juezas, eh, no todos ni todas, pero sí cuesta, ¿no? Que empiecen a pensar la naturaleza, el agua, como bienes relacionales, como bien mencionabas, eh, y dejar de pensarlos como recursos naturales, ¿no? Porque otra cosa que me pareció muy interesante que decías es de analizar el sustrato ideológico de los conceptos, porque hablabas de recursos, después de la palabra recurso le siguen otras expresiones, como puede ser sustentable, estratégico, ¿no? Una serie de conceptos que se van creando, pero que sí, indudablemente tienen un sustrato ideológico de suyo, que es el que los coloca, digamos, una agenda, ¿no? Eh, Así que agradecerte, Alcira, sinceramente me parece muy necesario. Personalmente,
te quiero pedir después si existe la posibilidad que le traslades al doctor Medici todo el Sí, material sí. este que mencionaste, para así lo podemos trabajar ahí en el Centro de Investigación en el Derecho No, Crítico. Y sí, sí, por supuesto. Además, en la facultad tenemos un foro ambiental y también les prometí el trabajo para que lo tuvieran. Hoy se hizo la reunión del foro ambiental, yo no pude ir porque tenía esta obligación con ustedes, pero le prometí al doctor Blanco, que es nuestro secretario de Ambiente, que se lo iba a enviar. Así que, que sí, porque creo que también a nosotros en Filosofía y Letras es una preocupación que nos atraviesa, que atraviesa todas las carreras. De totalmente. modo que yo estoy muy contenta de esta oportunidad que ustedes me han dado porque valoro mucho lo que se ha hecho a nivel tanto de el derecho crítico como también a nivel de la institucionalización de determinadas normativas, que creo que eso es importante que existan. Es decir, peor sería que no existieran. Por lo menos su existencia ayuda a cierta visibilización. Puede haber alguien que diga, ¿y esto qué es? Entonces ahí surge, bueno, una curiosidad, una inquietud y puede enterarse de algo. Este, Muchas Yo gracias. Sí. quería, bueno, primero quería agradecer, la verdad que excelente, Alcira, nos viene muy bien, nos sirve mucho, nos educa mucho todo esto que pusiste, y bueno, además lo vamos a multiplicar por las redes sociales. Y agradecerle también a Joaquín, porque excelente trabajo, y el diálogo con Alcira, y a Eduardo Rojas, que está ahí, que también es coordinador del seminario. A partir del año que viene serán los dos coordinadores, ¿eh? Joaquín y Eduardo. Pero muy, muy buen trabajo, y agradecerle a todos los presentes. Un saludo ahí a Carlos Pescader, que está desde Fisque Menuco escuchándonos, y bueno, a todas y todos. Yo tengo un contexto de ruido acá, no sé si me van a poder escuchar muy bien, pero me quedé con dos inquietudes para conversar, que puede ser que lo conversemos otro día, Alcira, cuando vos puedas, pero por ahí si pudieras dejarnos dos ideas sobre esto, vamos a quedar muy agradecidos. Una es, a mí me parece que hay un nivel donde si tuviéramos contextos pragmáticos y semánticos igualitarios, institucionalizados, y eso significa cuestiones de poder, se podría hacer un diálogo intercultural mucho más rico con las ontologías relacionales de los pueblos originarios. Pues nosotros, yo mismo me incluyo, tenemos una gran limitación por nuestro eurocentrismo, nuestra formación académica, que tiene que ver con esto que vos decías como antropocentrismo, que es que incluso un ecologista, sociólogo, filósofo como Jorge Reitman, que hace sí, muchos años viene hablando de una comunidad moral ampliada, donde justamente los sujetos que sufren son las alteridades, los vivientes no humanos, y él dice que aún así el que tiene la responsabilidad y el que es el sujeto activo, sobre todo cuando se causa daño ambiental, destrucción de la naturaleza, es el ser humano, y que las alteridades serían sujetos meramente pasivos. Es decir, incluso en la concepción de Reitman no hay la posibilidad de un diálogo con esas alteridades, ¿no? Entonces, lo que vos planteás de una justicia anamnética que tenga en cuenta la memoria de las víctimas está siempre mediada antropológicamente por marcos culturales que son las ontologías relacionales de los pueblos. Eso es una cosa, ¿no? Que hay que pensarla, y hay que pensarla no solo sí, sí, desde sí. el ideal de la simetría pragmática y semántica, sino también desde cómo construir ese diálogo en ese encuentro de visiones, una más antropocéntrica y otra eh, biocéntrica, geocéntrica, distinta, ¿no?
Y la segunda cuestión es, esto me parece muy, muy importante porque es lo que se viene cada vez más, el tema del derecho a defender los derechos humanos. Ahí, Joaquín Herrera Flores, esto del derecho a tener derechos, o el derecho a defender derechos, está bien que se tome así porque es grave y hay que visualizar las agresiones, las violencias, los silenciamientos de los defensores de derechos humanos. Pero en realidad, ese derecho a defender derechos tiene que ver con bienes sociales relacionales que tienen además otros derechos que históricamente los han expresado, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a manifestar e incluso a la protesta social frente a medidas arbitrarias que dañan a la naturaleza y a nosotros como vivientes humanos en naturaleza. Quiero decir, que en realidad ahí se están conglobando una serie de derechos que se sintetizan con el término de la defensa de los defensores de los derechos humanos en forma tal vez redundante, pero que no importa, porque es importante, digamos, poder articularlo así. Es esto que Joaquín llamaba la paradoja de los derechos y de los bienes. Sí, Derechos sí. no surgen de derechos, sino que los derechos tienen como referentes bienes sociales relacionales que son los que permiten además que los derechos sean respectivos, que no sean aislados, ¿no? Y los juristas tendemos a pensar en causas aisladas para un derecho específico y para unos individuos o un grupo de personas, ¿no? Específicamente, en un paradigma posviolatorio. Y después, una tercera cuestión que me surge ahora, hablando del paradigma posviolatorio de derechos humanos, para pensar todo esto que vos nos aportás desde los derechos humanos y su defensa, es el tema de que la reparación en materia ambiental muchas veces viene cuando el deterioro es inevitable, que no puede ser un paradigma de justicia posviolatorio. Y que entonces la memoria es fundamental, pero tiene que articularse con los principios de prevención y de precaución ambiental como garantía de no repetición. Obvio. Me parece muy rico todo esto que dijiste, porque nos permite pensar el tema de la estrategia de defensa de los derechos humanos a partir de esta categoría de justicia anamnética y articular con algunas cuestiones de derecho ambiental. Bueno, eso quería decir nomás, pero son temas que dan para conversar y muy, muy agradecido. La verdad que me pareció Bueno, óptima presentación. respondo brevemente y rápido a las tres, pero hay muchísimo para hablar. Respecto de la última, bueno, me parece que está en el nunca más está encerrado todo. Está encerrado, por un lado, la memoria de las víctimas, pero también está encerrado el futuro, el mandato para el futuro. Es decir, lo que vos estás hablando, ¿no? De lo precautorio, etcétera, bueno, son principios que hemos estudiado vinculados realmente a las cuestiones ambientales, ecológicas, etcétera, pero eso está también encerrado allí. Es decir, cuando nosotros decimos el nunca más es un deber, es una responsabilidad para que aquello no vuelva a suceder, más allá de que podamos remediar o no remediar nada, pero es una responsabilidad para que eso no suceda, ¿no? Cuando la Iglesia pide perdón por la Inquisición, no sé si vos te acordás de una intervención de Míguez en el seminario del verano. Bueno, a ver, no, a los tipos los mataron y los mataron, y los persiguieron y los persiguieron, y casi los eliminan de la faz de la tierra. Pero el tema no está, diríamos, en resucitarlos. El tema es el generar, diríamos, un tipo de cambio, un tipo de conductas que hagan que eso sea imposible otra vez. Bueno, me parece que todo esto puede también aplicarse a lo que estábamos diciendo. Respecto de otra de las cosas, bueno, es un problema real el de los vínculos interculturales, los diálogos posibles,
en grupos humanos o con grupos humanos cuyas asimetrías de todo tipo son fuertes. Entonces, desde el punto de vista académico, una de las cosas en las que yo insisto mucho, y sin éxito, lo digo, es que la gente aprenda idiomas, pero no que aprenda inglés, francés y alemán, que la gente aprenda quechua, aymara, jopará, bueno, es decir, que se pueda vincular efectivamente con los distintos grupos que pertenecen a las comunidades de nuestro país y de nuestra América o de donde se les ocurra, pero realmente no se puede hacer un trabajo intercultural serio sin, sin el aprendizaje de los idiomas. Eso es así. Ahí no hay vuelta. Usted quiere conocer el pensamiento chino, aprenda chino. Sea para leer a Mao o ver los procesos actuales o para leer el Tao Te Ching, pero aprenda chino, no le queda otra. ¿O acaso no nos obligaron a aprender alemán para leer a Hegel, a Husserl, a Kant? Con el francés tuvimos que leer a Merleau-Ponty, a Sartre, etcétera. Cosas hermosas, por supuesto. Yo no las discuto. Pero venimos en general de una matriz euro-noramericano-céntrica y bueno, hay que romper con esa matriz. Hay que romper, ya lo decía Martí en 1891, ¿no? Que la universidad americana tiene que reemplazar a la universidad europea. Y eso no sucedió. Eso no sucedió. Entonces hay que hacerlo. Es decir, no es cuestión de despreciar ni rechazar, pero sí es cuestión de incorporar, dar lugar y buscar las formas efectivas del diálogo. El diálogo nunca va a ser perfecto, no existe el diálogo perfecto. ¿O acaso en el amor, que es la forma de relación más íntima, tenemos un diálogo perfecto? No. Aún en los mejores, en las mejores parejas, hay momentos de desencuentro y hay grandes abismos de desconocimiento. Entonces, eso no lo vamos a conseguir. Sí, diríamos, cuando se hace un trabajo intercultural en serio, lo que hay que buscar es un poco lo que dice mi amigo Forné Betancourt, los momentos de hermeneusis mutua, es decir, entender al otro, nombrar al otro, pero a la vez hacer que el otro nos entienda a nosotros, nos nombre a nosotros, nos refleje en su conversación y en su lenguaje a nosotros. Realmente. Eso es lo, diríamos, allí es donde se hace el clic y podemos realmente establecer un diálogo. Ese diálogo también se establece con la naturaleza. Porque nosotros nos olvidamos de que somos sensibilidad. Nosotros nos olvidamos de que somos percepción. Nosotros nos olvidamos de que somos cuerpo. Como decía Nietzsche, la pequeña razón ha dominado a la gran razón. La gran razón es el cuerpo. Y es un cuerpo que no es una mónada. Es un cuerpo que está relacionado con los otros cuerpos, realmente. Yo ahora de vieja he conseguido una excelente profesora de eutonía, que además vive cerca de mi casa. Entonces es extraordinario. A veces me aburro un poco porque ella es muy minuciosa, pero es increíble lo que me ayuda a descubrir mi cuerpo. Por ejemplo, yo no sabía que era una oreja. Bueno, ustedes no se imaginan lo que es una oreja. Es una maravilla eso, pero no solamente a nivel individual, a nivel de lo que me conecta con los demás, etc. Bueno, cuando se habla en algunas comunidades realmente de sinergias entre vivientes y no vivientes, se está hablando de eso. Ustedes se establecen con el pichicho de casa o con el gato que tienen o con el hámster, establecen ese tipo de lazos y los pobres bichos se antropomorfizan totalmente muchas veces. Pero
No sé quién de ustedes se crió a campo como yo. Cuando uno vive de otra manera el contacto con los distintos seres vivos, bueno, establece una cantidad de lazos interesantes y que tienen que ver con muchas cosas, es decir, desde que un animal te despierte hasta que se dé cuenta de tu estado de ánimo, pero que vos también te des cuenta de lo que le pasa al animal, o de que entre los dos tramen algo, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, hacerle una trampa a la mamá, por ejemplo, bueno, esas cosas de chica las hacíamos. Entonces, esto que lo hago, diríamos, desde una matriz occidental, indudablemente, bueno, hay grupos humanos que lo viven así y que por desgracia, en muchos casos eso se está perdiendo. Pero es de una gran riqueza, no solamente humana, es una expresión de vida muy rica. Bueno, un filósofo que ha ayudado a estudiar un poco esas cosas, más centrado en el campo humano, pero que ha ayudado mucho, ha sido Merleau-Ponty, realmente. Todo el estudio de la percepción que él ha trabajado y sus formas de entender el cuerpo han sido sumamente importantes. Para eso, como también lo fueron como inspiración de Simone de Beauvoir para el segundo sexo, ¿no? Así que yo creo, sinceramente, Alejandro, que sí, que se pueden establecer muchas formas de diálogo siempre y cuando haya disposición y humildad. Es decir, que esté siempre de las dos partes, eh, diríamos, la voluntad del diálogo real. Es decir, el ser constantemente hablado, interpelado e interpretado por el otro en un ida y vuelta. Si no, no se puede. Pero justamente vamos a un diálogo no simétrico, sino asimétrico, con conciencia de las asimetrías y tensión hacia lo simétrico. No partiendo del diálogo como consenso, cuidado con eso. Es decir, yo pienso tanto, diríamos, desde el punto de vista ético-político, como en este campo, pienso que hay que ser conscientes de las asimetrías de todo tipo, también de las asimetrías de poder. Recuerdo hace mucho, en unas jornadas que organizaba una, ahora doctora, en ese momento todavía estudiante de antropología, que se llamaban Caipi Bolivia. Fueron 3 o 4 que ella hizo así en distintos años, era una chica muy activa, y entonces las hacía con migrantes bolivianos, bueno, distintas actividades. Entonces en una de las actividades me invitó y yo fui, si yo trabajaba con migrantes bolivianas, pero fui con un poquito de temor porque tenía que hablar, es decir, estaba puesta en este lugar del mostrador, ¿no? Entonces, bueno, traté de explicar cómo yo veía la cuestión de la migración, el vínculo entre las mujeres de la migración y con las que no estábamos en la migra, bueno, todo eso. Y entonces fue muy lindo porque al final me viene a saludar una señora que en Bolivia había estudiado magisterio, pero que aquí estaba viviendo, aquí en el barrio Padre Richardelli, digo aquí porque yo estoy cerca, y me dice, bueno, si necesita, acá tiene un cobayo. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, señora, dice, si necesita una persona para trabajar en su investigación, aquí estoy. Entonces me cuenta su historia. Y me dice, mire, ¿sabe por qué? Porque usted pudo entablar un diálogo con nosotras en condiciones de absoluta igualdad. Es decir, usted hablaba, preguntaba, respondía, dice, sí, nosotros sabemos que usted es universitaria y nosotras no, pero usted se puso a dialogar
tratando de enterarse de quiénes éramos, de qué hacíamos, de cómo estábamos en la Argentina, cómo habíamos vivido, cómo vivíamos, bueno, todo eso. Bueno, les digo que para mí fue una satisfacción, realmente, porque siempre he tenido el problema ese, ¿no? Yo, rubia de la universidad, qué sé yo, me cuesta a veces un poco pensar que los demás me van a aceptar, y me aceptan, pero a uno lo aceptan cuando trata de poner un esfuerzo, humildad, y sobre todo saber que las otras personas son muy valiosas, realmente, y que encierran historias muy ricas. Es decir, una vez también peleándome con unos estudiantes novicios franciscanos, me dicen sí, porque la gente es sencilla, y la gente es sencilla, y la gente es sencilla. Yo dije, ¿a quién llama gente sencilla? La gente del barrio. No, le dije, la gente del barrio no es sencilla. Digo, la gente del barrio será pobre, la gente del barrio no tendrá educación universitaria, pero la gente del barrio no es sencilla. La gente del barrio es problemática, la gente del barrio tiene conflictos, enfermedades, historias. Le digo, a lo mejor vos sos mucho más sencillo que ellos, porque vos tenés quizá las cosas más dadas, y ellos se la tienen que pelear, y a veces se tienen que pelear el sustento diario. Entonces, no me digas que una persona que se pelea por el sustento diario es sencilla, porque esas personas, como decía Michel de Certeau, tienen que realizar una cantidad de operaciones lógicas, y poner a jugar su voluntad y su sensibilidad de una manera realmente extraordinaria. Entonces, se dan cuenta, estos prejuicios intelectualistas, académicos y qué sé yo, los tenemos que aprender a dejarlos a un costado. Bueno, a mí eso me lo enseñaron, obviamente, la gente de antropología. Gente que ha podido convivir en diferentes circunstancias con grupos muy diversos, pero así, haciéndose a la vida de ellos, aprendiendo su idioma. Bueno, de hecho, por ejemplo, Florencia Tola, que ha trabajado con los COM, bueno, ha vivido bastantes años allá y demás, durante la epidemia de pandemia, ella desarrolló todo un trabajo muy fuerte a través de radios, a través de distintos medios, para que la gente se vacunara, porque había una cantidad de pastores evangélicos que les prometían una casita en el reino de los cielos, una casita de material, y que no se vacunaran, que si se morían no importaba. Entonces, Florencia empezó una especie de apostolado en contra, bueno, transmitiendo en com todo lo que podía, ¿no? Y yo me acuerdo la angustia que tenía porque nos comunicábamos, hablábamos, porque yo decía, se me mueren, realmente. Bueno, creo que en distintas instancias, de distintas formas, y un poco lo que se pide es eso. Y en el campo de la teoría también, en el campo de la teoría, bueno, jugar con las razones del otro hasta donde se pueda, pero hacer que el otro también juegue con las nuestras. Porque si no se va a dar ese diálogo de sordos que vemos, por ejemplo, en la obra de Dussel, donde Dussel se ha matado tratando de dialogar con autores europeos, como el caso de Habermas o Apple o qué sé yo. El diálogo entre Apple y Dussel que está publicado es un diálogo de sordos, pero no por Dussel, sino por Apple. Entonces, que cuesta mucho que un europeo acepte que un latinoamericano puede hacer teoría, y sí, y sí. Bueno, a ver, y había otra pregunta más que ahora no me acuerdo. Listo.
Ya les di mucha lata. Bueno, Bueno, buenas tardes, Alcira. Eh, Te agradezco también por tu exposición y por las ideas que nos traes muy útiles. Creo que también yo tenía un comentario también relacionado con justo el punto 3 de Ale, porque pensaba en dentro del mundo del derecho, incluso en el ámbito de los derechos humanos, la lógica del derecho civil o del derecho comercial, que lo que hacen es cuantificar todo en términos monetarios o en términos de que la reparación siempre es una compensación económica, suelen estar muy a flor de piel. De hecho, en el ámbito de los derechos humanos también se suele presentar esto de se ha contaminado, ¿cómo se repara? Bueno, se paga tanto. Y precisamente las reflexiones que vos nos traes nos permiten tener también otro tipo de fundamentación al momento de dar clases, ¿no? De poder abordar el concepto de justicia aislándolo, poniéndolo entre paréntesis, aunque sea por un momento, de la lógica capitalista que está impregnada dentro del derecho completamente. Por esto que decías, detrás, me acordaba de una frase de Ortega Peña que decía, detrás de todo producto del sistema es posible encontrar las huellas ideológicas que le dieron origen, pero cobra especificidad en tanto y en cuanto se sabe quién la crea y contra quién la utiliza. claro, Entonces, claro, en esa misma medida, poner entre paréntesis para poder, en alguna medida, abordar el concepto de justicia desde otra lógica diferente, que es la que incluso, por eso lo recalco, incluso en el campo de los derechos humanos se suele colar, y más aún en la etapa en la que estamos. Por esto que decía Ale también de que si no, en todo caso, lo que hay es este paradigma post-violatorio de los derechos humanos, que solamente parecieran existir una vez que nos damos cuenta de que hay una situación que es irreparable. Y en todo claro, caso, este, intentada claro, ya. pero además, Sí, perdóname una cosita, el problema está si vos lo pensás solamente desde un punto de vista individualista, porque efectivamente una vida humana perdida es una vida humana perdida. Eso no se puede reparar de ninguna manera, ¿no? Es decir, aunque le des a la familia una compensación económica, aunque le pongas una baldosa o lo que sea. Pero la reparación real es una reparación para la sociedad, creando justamente las condiciones para la memoria y por lo tanto para otro tipo de actitudes, como yo decía hace un rato. Es decir, el nunca más no es solamente un, diríamos, imperativo de la voluntad. El nunca más es un imperativo, sí, pero ¿para qué? Para crear las condiciones para que esas situaciones no se repitan. Entonces, si vos lo tomás desde el punto de vista individual, bueno, ahí fracasamos, porque además tampoco somos, sí somos individuos, pero somos individuos en una comunidad o en varios lugares. Entonces, no estamos aislados, nunca, realmente. No son mis derechos. Mis derechos son mis derechos con los demás y los derechos de los demás. Pero no es mi derecho vinculado solamente con el derecho del otro, así de manera individualista, como dice nuestro futuro presidente. No. Por eso que las dimensiones comunitarias, sociales, todo eso tiene que ser mucho más estudiadas. El derecho que nosotros estudiamos, el derecho internacional de derechos humanos que nosotros estudiamos y que ustedes estudian mucho más que yo, es un derecho individualista. Entonces, la justicia anamnética no funciona con ese derecho, realmente. Ni siquiera pensándola solamente desde el punto de vista antropocéntrico. Bueno, muchas, Además, muchas gracias, Alcira. La verdad que en nombre del Centro de Investigación en Derecho Crítico estamos muy, muy contentos
de que hayas tenido la posibilidad de, bueno, de brindar tu tiempo y tu trabajo, de compartirlos con nosotros, porque sí, como bien resaltaba Eduardo, nosotros después en la cátedra de Derecho Político de la Facultad de Derecho trasladamos este material a los estudiantes para, bueno, dialogar, discutir y replantear un poco todas estas problemáticas que estamos sufriendo, Bueno, lamentablemente, sobre les todo ahora que agradezco se vienen muchísimo. momentos difíciles. Sí, 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 sí. Les agradezco muchísimo porque realmente ustedes no se dieron cuenta, seguramente, pero este rato que he pasado con ustedes me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien porque la angustia de estos días, tanto por lo personal como por lo de todos, es realmente inmensa. Así que yo soy la que les agradezco el Nada que agradecer. momento tan cálido que he pasado con ustedes. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien y un beso a don Nazareno que anda por allí. Muchas gracias, Alcira. Y bueno, siendo las 19:54, vamos a dar por finalizada la sesión del Seminario Permanente Crítico de Derecho en Contextos. Es la última sesión del año. El año que viene vamos a continuar con el seminario, así que esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Y muchísimas gracias, Alcira, de nuevo. Ya seguiremos en comunicación para actividades futuras. Muchas gracias. Perfecto, gracias, chau, que estén bien.